Buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Restaura TV. Y bien, el día de hoy tengo algunos aspectos de los que quisiera hablar, pero es algo difícil, ¿verdad? Porque cuando uno está preparando este tipo de temas que vamos a ver con ustedes, no es fácil cuando tengo que tomar la decisión de qué es lo que vamos a hablar. Y en muchas ocasiones yo tengo algo preparado y la charla que estoy dando me va llevando hacia otra dirección. Y tengo que ser bien sincero, en muchas ocasiones también me dejo llevar porque yo entiendo que Dios tiene una palabra para ti, Dios tiene algo que decirte el día de hoy o en las ocasiones anteriores. Entonces, estaba en estos días meditando entre qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y créanme, me lo tomo bastante en serio. Yo soy una de esas personas que, como dicen, soy tan ignorante que necesito leer para poder aprender. Si no leo, entonces uh, pues yo voy a mantener esa ignorancia todo el tiempo. Así que voy a hablar algunas cosas que he estado leyendo, otras que he estado escuchando. Y también tengo que darle el crédito a las ideas de las personas, es decir, tengo que darle crédito a las personas, más bien dicho, que han plasmado estas ideas de manera de audio o de manera escrita. Uno es un hombre de nombre Claes Cronings, que he estado leyendo un libro del que se llama How to Lead When You're Not in Charge. Cómo dirigir cuando tú no estás a cargo, cómo ser el líder cuando tú no eres el que está a cargo. Y hay algunos aspectos que encontré en este libro que se me hicieron muy interesantes, sobre todo con la forma en cómo una persona define cuál es su personalidad. Él la llama la arquitectura de la personalidad, que es la forma, ¿sí? Y otra de las personas que han estado siendo de mucha influencia para mí es un pastor brasileño de nombre Marcos de Souza Borges, apodado Coti también, que trabaja para una organización que se llama Jucum y que también escuché una conferencia de él en la cual él habla de 4 aspectos importantes del liderazgo. Y entonces entre estas cosas que he estado manejando, que he estado pensando, entonces me voy también con unos textos bíblicos que he estado meditando respecto al tema del que vamos a hablar el día de hoy. Aquí vamos a manejar 2 aspectos básicamente. Uno, lo que les comentaba de la arquitectura de la personalidad, que ya hablamos un poco de ello en temas anteriores. Y otro, aspectos críticos del liderazgo de una persona que coinciden en algunos puntos ambos temas, son muy parecidos pero a la vez son muy diferentes, entonces vamos a tratar eh, estos temas ahorita. Con respecto a la arquitectura de la personalidad, pues nos damos cuenta que la personalidad es formada por varios aspectos. Esta persona, este hermano los llama las 4 P's de la personalidad, ¿sí? Uno es tu pasado, otro es las personas que están a tu alrededor. Otro de estos aspectos que él maneja es tu personalidad y tu propósito en la vida. Entonces, es muy importante cómo nosotros tomamos estos conceptos y creo que es muy correcto lo que él dice con respecto a cómo se va formando la personalidad de una persona. Cuando nosotros hablamos de personalidad, hablamos de lo que la gente puede percibir de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tu personalidad empieza a formarse? ¿Cómo es que empieza a tornarse, tú te empiezas a tornar en quien tú eres? ¿Y cómo eventualmente esto podría entrar dentro del plan de Dios para tu vida? ¿Sí? En muchas ocasiones nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué no suceden cosas? ¿Por qué vivimos lo que nos toca vivir? ¿Por qué a nosotros nos tocó, por ejemplo, ser mexicanos? ¿Por qué no nací en la India? ¿Por qué no nací en China? ¿Por qué no nací en Rusia? ¿Sí? Y esto es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Parece que nosotros no ponemos mucha atención en esto y en ocasiones
Hay personas que dicen, bueno, yo sé cuál es el propósito para mi vida, entonces vamos a tener que hablar de algunos otros aspectos con respecto a esto. Vamos a tener que hablar primero de cuál es tu propósito en la vida. Después vamos a hablar algo de qué es el llamado que Dios te ha dado a tu vida, si es que tienes ya un llamado en el cual Dios te haya hablado y te haya dicho quién eres, ¿verdad? Y qué vas a hacer. Vamos a hablar también de la capacitación que Dios te da para hacer el trabajo para el cual Él te llamó. Y finalmente vamos a hablar de la compasión uh, al respecto, ¿sí? Entonces, estos aspectos en cuanto a propósito y llamado en la vida, en cuanto a eh, la capacitación que Dios te da, la influencia que tú puedes tener con respecto a las personas y la compasión que tú vas a mostrar con las personas y con el ministerio el cual Dios te está llamando, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con este primer aspecto de la personalidad, de la arquitectura de la personalidad que menciona aquí este hermano Clay Cronings. Y él dice inicialmente que tu personalidad es formada en una buena parte por tu pasado, ¿sí? ¿Qué es lo que te ha tocado vivir? En alguna ocasión también me aventé otro libro que se llama Visión o Jason, que es un libro de un pastor que vive en Estados Unidos que se llama Craig Rochelle. Y este hermano hablaba de algunos círculos de influencia en la vida y él los presentaba como aquellos diagramas de Ben Euler que ponían en primer año de secundaria. Yo creo que todavía los utilizan, en los cuales te ponen un universo y dentro de ese universo tienes un conjunto A, un conjunto B, un conjunto C, o solamente tienes el conjunto A, o a veces A y B, a veces tienes 5 conjuntos, y estos conjuntos se intersectan en algún aspecto, ¿sí? Si son los números reales, si son los números primos, si son etcétera, ¿sí? Todos los que hemos pasado por la escuela nos tocó, y sobre todo los que somos no muy buenos para las matemáticas, nos tocó sufrir con eso. Este, y para los que son chiquitos ahora, si es que alguien que está pequeño nos está mirando o nos está viendo este programa, pues sabe de lo que estamos hablando. Si tú ya eres un poco mayor, pues a lo mejor ni siquiera te acuerdas de eso, pero esto es lo que decía. E incluso hay un aspecto interesante para compartir de Jesús, porque la Biblia en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si lo tomamos de esta manera, estamos hablando de un conjunto A y de un conjunto B, es decir, dos círculos. Y estos dos círculos, cuando ustedes veían en matemáticas, decían, los números primos y los números reales son tales y los ponían dentro de un conjunto y los números primos son tales dentro del otro conjunto. Y se intersectaban y decían, bueno, este y este y este y este número están en los dos grupos, pero estos otros números no están en los dos grupos, es decir, uno está en uno y uno está en el otro. Bueno, cuando dice la Biblia esto, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, está diciendo, en el principio era el verbo, es Jesús. El verbo era con Dios, Dios es Dios. Ya tenemos conjunto A y conjunto B. Y el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, conjunto A y conjunto B son lo mismo. Todos los elementos contenidos en conjunto A están contenidos en conjunto B. Entonces, de esa manera podemos hablar de la divinidad de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, porque hay algunas personas que dicen, bueno, pues es que Jesús era únicamente un hombre y etcétera. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está diciendo que Jesús es Dios. ¿Sí? Y me da risa porque en alguna ocasión platicando con algunos amigos de mi esposa, son matemáticos, y me decían, oye, ¿y tiene una comprobación matemática? Pues sí, sí tiene como una comprobación matemática. Acordémonos que el Señor, nuestro Dios y el Señor Jesús son los creadores, Él es el creador del universo y Él es el que impuso reglas a nuestro universo, y por eso nos damos cuenta que las leyes matemáticas que el hombre ha ido descubriendo, o algunas otras leyes que se apliquen en cuanto a la
a la física o a la química, etcétera, estas leyes obedecen a un patrón de creación que Dios dio. Entonces, esto nos transporta a otro tema en el cual yo no quiero profundizar ahora porque no es el tema de hoy. Que hay personas que dicen, ay, es que la fe es únicamente para gente ignorante. Las personas que creen en Dios son unos ignorantes porque ellos no estudian, ellos no leen, ellos no, pues claro que no, o sea, al contrario, si tú lo analizas bien y te das cuenta cómo está confeccionada el planeta, cómo están confeccionados los átomos, cómo están confeccionados todo, desde lo químico, lo físico, lo biológico, te vas a dar cuenta que todo tiene una intención. Todo fue hecho por Dios con una intención. Y dentro de todo esto estás tú. Tú fuiste creado con una intención. Dios tenía algo en mente para ti cuando Él te formó. Por eso el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, y en el libro están escritas todas estas cosas sin faltar ninguna de ellas. Miren, yo tengo una formación médica, ustedes lo saben, yo se los he comentado. Eh, Estudié medicina unos años y luego me salí y no regresé a la universidad después de mucho tiempo, y después regresé para estudiar la carrera de odontología, y lo hice únicamente con la intención de servirle a Dios con ello. Ahora me dedico en parte de mi trabajo como, como odontólogo, lo hago y es de lo que Dios me ha permitido vivir. Igual como maestro de idiomas y algunas otras cosas que hago, porque Dios ha tenido a bien que de esa manera yo lo utilice. Pero yo estudié con la intención de servirle a Dios. Y cuando veía esta parte en el Salmo que dice que todas las cosas están escritas sin faltar ninguna de ellas, yo no podía dejar de pensar en un libro de embriología que tenía en mi casa, donde hablaba de las diferentes semanas del desarrollo humano y cómo se iban formando todos los órganos en él sin faltar uno de ellos. Entonces cuando veía ese salmo yo pensaba, si es cierto, o sea, cómo Dios va haciendo que el cuerpo se vaya formando. ¿Por qué no faltan los riñones? ¿O por qué no falta el hígado o el corazón, etcétera? Pues porque Dios tiene un propósito que ya está escrito, de manera literal, está escrito en tu código genético. Dios lo puso ahí para que todo lo que es la formación biológica, todo el desarrollo biológico de tu organismo se llevase a cabo de manera planeada por Dios. Y cuando algo no sucede de esta manera, entonces hablamos de anomalías, de malformaciones. Decimos, ah, es que aquí en esta persona de alguna manera hubo una mutación y entonces esto tergiversó o modificó, ¿sí?, la formación del organismo, y entonces vemos algunas enfermedades congénitas. Es decir, enfermedad congénita significa una enfermedad de nacimiento. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando esta personalidad se va formando a través de las experiencias que Dios te permite ir teniendo. Retomo lo que les decía hace rato de este hermano Craig Rochelle. Él hablaba de 5 áreas importantes de una persona para poder entender cuál es el propósito de Dios para su vida. Y él decía, en la primera tenemos las experiencias del pasado, y en la segunda tenemos cuáles son tus valores, y en una tercera teníamos cuáles son los dones que Dios te ha dado. Y entonces, en algún momento yo les comenté los dones que mi esposa tiene, los valores que ella tiene y los valores que yo tengo. Yo les decía que había una diferencia, por ejemplo, yo me dedico al área médica y yo tengo que tener compasión de mis pacientes. Cuando llega un paciente y me dice que tiene dolor, yo tengo que tratar de entender cómo es que él se está sintiendo. Y créanme, en ocasiones he tenido dolores dentales, tuve en alguna ocasión un dolor en un diente. Y me decía mi esposa, vea que te hagan la endodoncia ya. Y yo le dije, no, me voy a esperar. ¿Por qué te vas a esperar? Dije, porque quiero saber qué es lo que siente el paciente. Cuando el paciente llega y me dice, es que me duele un diente,
Yo tengo que saber qué es lo que él está sintiendo para poder tener empatía por esa persona y poderle atender. Por eso yo, ha habido ocasiones que, y eso ha sido un conflicto también en mi casa, que me habla un paciente a las 2 de la mañana para decirme que tiene un dolor muy fuerte. Y yo me levanto y lo atiendo. Porque tengo compasión, porque Dios me dio eso. ¿Sí? Es como Él me formó por la profesión a la que yo me dedico, tanto en cuanto a lo físico como a lo emocional. Me ha pasado que me han despertado por crisis emocionales o por crisis de dolor físico, ¿sí? Para pedirme ayuda. Entonces, eso es como Dios me formó. Yo me levanto y yo acudo y no voy así como que, es que me despertaste, yo ya estaba dormido. No, no, no. O sea, en ese sentido yo tengo bien claro que me tengo que levantar y tengo que apoyar a la persona que me lo está pidiendo. Y en el caso, les decía, de mi esposa, uno de sus valores centrales es la precisión, la exactitud. Entonces ella estudió más ciencias exactas, estudió más matemáticas, estudió programación en lo que ella, a lo que ella se dedica. Y ella tiene que ser muy precisa, inclusive los dos hemos ejercido la docencia en algún momento y a veces yo batallo mucho porque Dios me puso en mi corazón el tener misericordia. Este es el don del que les estoy hablando. Dios me puso ese don de la misericordia para poder atender bien a mis pacientes y a las personas a las que les doy consejería. Entonces, cuando yo veo una persona que tiene un examen y lo tiene reprobado, yo batallo mucho para reprobarlo. Siempre busco la manera de aumentarle puntos, de ayudarle, de explicarle, de que tenga alguna forma de poder pasar su materia. Pero también en el caso de mi esposa, cuando yo la veo que ella está revisando, ella termina de revisar y dice, es que este salió reprobado. Y yo le digo, ¿y no le vas a ayudar? Y me dice, no, no le voy a ayudar. Digo, pero échale la mano. Y me dice, no, porque no se lo merece. ¿Qué quiere decir? Ella, sus valores van más orientados hacia la justicia. Entonces, yo estoy más orientado a la misericordia, ella está más orientada a la justicia. Y eso tiene mucho que ver con las profesiones a las que nosotros nos dedicamos en el mundo secular, que realmente no existe para mí lo secular. Todo lo que tú haces tiene un impacto físico, tiene un impacto emocional y tiene un impacto espiritual sobre las vidas de las personas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos a un paciente, uh, si yo lo veo desde el punto de vista médico, eh, vemos, en mi caso yo tengo que ver exactamente cuál es el problema físico que está sufriendo esta persona para resolverlo. Pero en muchas ocasiones me doy cuenta que ese problema físico no es un problema físico, es un problema emocional que viene con un dolor que no tiene que ver con la cuestión física, tiene que ver más con la cuestión emocional. En alguna ocasión me llegó una paciente para que yo le hiciera un procedimiento de endodoncia porque traía dolor en su boca. Y entonces, cuando yo atendí ese problema, hice la endodoncia. Los que hacen endodoncia saben que se tienen que fijar muy bien cómo van a hacer las medidas del conducto radicular del diente, hasta dónde van a bajar el contenido del material que se va a utilizar para cerrar, es decir, para obturar esta endodoncia. Y yo la chequé toda, estaba exacta en el punto, checada con radiografías, todo estaba en su lugar, no tenía por qué doler. Checamos que no estuviera mordiendo el diente de manera prematura y eso le causara inflamación desde los ligamentos. Checamos todo. Y al final la paciente me dijo, ¿sabe qué, doctor? Quíteme el diente. Ya no lo aguanto, quíteme el diente, por favor. Y lo quitamos. Pero en el análisis de la situación de la paciente, ella me comentó que su esposo se había ido a vivir a los Estados Unidos y que él había uh, prometido regresar por ella y por la familia y no regresó y ella se quedó esperando y lo que ella tenía era un dolor emocional muy fuerte y parece mentira, ¿verdad? Pero esto era lo que le estaba causando el dolor en el diente. Todo se estaba, como dicen algunos médicos, somatizando hacia esa área.
En algunas otras ocasiones nos damos cuenta también que el problema no tiene que ver con una situación física, o sea, la manifestación es física, pero también tiene relación con la cuestión emocional y a su vez tiene una relación con una cuestión espiritual. Entonces por eso vemos también que hay pacientes que se les da tratamiento psicológico y tardan mucho tiempo en salir adelante porque no se les está dando una atención integral, no se les está dando una atención completa. El área espiritual no se atendió. Y luego el peor problema que tenemos con el mundo secular, con las personas que no creen en Dios, nos damos cuenta que ellos no aceptan la existencia de un mundo espiritual, porque tenemos que nuestro contexto científico no obedece a un sistema de valores o filosófico, eh, espiritual o cristiano o que obedezca a alguna religión. Tenemos que nuestro sistema de valores científico y tecnológico obedece a un sistema filosófico materialista. ¿Y qué dicen los materialistas? Los materialistas dicen, bueno, uh, ¿a quién le tengo que rendir cuentas? Y entonces, en función de esto, como ellos no entienden que un día vamos a estar delante de Dios y le vamos a rendir cuentas por lo que hayamos hecho, pues ellos hacen cualquier cosa. Porque pues yo tendría que rendirle cuentas a la materia, pero no le puedo rendir cuentas a la cámara que está enfrente de mí, a la pantalla que está enfrente de mí, ellas no me van a pedir cuentas. Así que yo puedo hacer lo que me venga en gana. Aunque, aunque dentro de su sistema de valores, nosotros tendríamos que entender también que sí va a haber un reclamo y sí está habiendo un reclamo de la naturaleza en contra nuestra. Y nos damos cuenta que ahora aquí en esta ciudad hay marchas para parar la contaminación, porque hemos abusado tanto de la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor y la hemos trastornado tanto que ahora empezamos a sufrir modificaciones. ¿Cuáles? Pues tenemos un aire enrarecido, ya no podemos respirar apropiadamente porque hay mucha contaminación. Entonces aquí entra esta parte que dice la Biblia, que dice, en los postreros tiempos yo pondré mis leyes en sus corazones. ¿Sí? Y nadie te va a decir, conoce al Señor, porque tú tienes esas leyes en tus corazones, tienes esas leyes en tu corazón. Así que nos damos cuenta que inclusive las personas que dicen ser ateos, que dicen ser no creyentes, ellos serán juzgados también de acuerdo a su sistema de valores. Y si ellos saben que lo que ellos están haciendo y produciendo produce destrucción en las personas, en las comunidades, en el planeta, entonces ellos serán juzgados conforme a la conciencia que ellos tienen del bien y el mal. Y nadie podrá decir conoce al Señor porque Dios puso esas leyes en sus corazones. De alguna manera todos entendemos y sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Salvo las personas que tengan una enfermedad psiquiátrica severa, que tenga que ver, que involucre la falta de producción de alguna sustancia química en el cerebro, como pudiéramos hablar de personas que padecen esquizofrenia o que son maníaco-depresivos, que tienen desbalances bioquímicos entre sus neurotransmisores y ellos no pueden dar una respuesta común a la que nosotros daríamos, ¿verdad? Entonces ellos tienen otra condición diferente a la nuestra. Pero en el mundo real, entre las personas que no tienen un padecimiento orgánico en su cerebro, todos tenemos un sistema de valores y todos tenemos conciencia del bien y el mal. ¿Sí? Entonces, cierro ahí estos comentarios. Regresemos, pues ya me fui muy lejos. Regresemos a lo que estamos viendo. Tu vida, ¿sí? Tu personalidad está formada por tu pasado. Tu pasado, yo les decía hace rato que hablábamos de los círculos del diagrama de Ben Euler. En cuanto al pasado, en cuanto a los valores y los dones que Dios te da. Eh, Vemos, por ejemplo, mi pasado, qué experiencias tuve yo en el pasado que me hacen ser la persona que soy el día de hoy. ¿Sí? Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Cuáles fueron las oportunidades? Por ejemplo, en mi caso, ¿por qué decidí regresar al área de la medicina? Yo me había retirado de eso pensando que yo no servía para trabajar en el área médica.
Pero después unos amigos me dijeron, oye, viene un grupo de gente misionera de Estados Unidos y necesitan a alguien que les traduzca. Y es un equipo médico, van a estar trabajando en ranchos y van a estar haciendo extracciones dentales y consulta médica, y etcétera. Y entonces yo regresé a la medicina con ellos como traductor y me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que había necesidad en las personas, de que alguien atendiese su necesidad médica, pero también me di cuenta que necesitaban que fuera alguien que tenga compasión, que tenga misericordia por ellos. Y entonces cuando yo pensaba que había personas intelectualmente más capacitadas que yo para desarrollar el trabajo médico, me di cuenta y dije, corrección, Dios necesita personas en esta área que tengan compasión y que le puedan hablar también al paciente de su necesidad espiritual. Y de esa manera yo decidí regresar al área de la medicina, pero ahora en la odontología, para tratar personas que necesitan que alguien tenga compasión de ellas. Entonces, mis experiencias del pasado formaron parte de mi personalidad. Parte de lo que yo soy el día de hoy es por esas experiencias. Después hablamos de las personas. A veces no sabemos hasta dónde las personas tienen influencia en nuestra vida. Hay personas que nos moldean. Esa es la preocupación principal de cada padre de familia. Cuando los niños están creciendo y entonces uno mira y dice, ay, es que tiene estas amistades que no me gustan para él o para ella y creo que estas amistades van a determinar muchas de las decisiones que mi hijo o mi hija van a tomar. Y entonces empieza el padre de familia, la madre de familia con esa preocupación y empiezan a decirle, ¿sabes qué, mijito? No quiero que te juntes con esta persona, no quiero que te juntes con este niño ni con aquella niña, etcétera, porque tenemos miedo de que la influencia de esas personas vayan a torcer, a cambiar los planes que nosotros tenemos para nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones, uh, eso sucede cuando una persona es muy joven, es un niño, pero cuando nosotros crecemos, tenemos a nuestro alrededor personas que han sido clave para que nosotros tomemos decisiones y formemos un carácter diferente y que son cosas que incluso papá y mamá no nos dieron. Aunque en muchas ocasiones muchos dicen, yo soy médico porque yo tengo la influencia de mi papá era médico también y yo quería ayudar, yo veía cómo trabajaba con las personas, etcétera. O algunos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero tener nada que ver con la medicina ni la odontología, porque yo he visto las personas que mi papá atiende y cómo vienen y no me gusta, y no me gusta la sangre, y me da asco la boca, y me da asco la saliva, y me dan asco las personas que vienen enfermas, y no es que yo menosprecie a las personas, pero me pasa eso. Entonces, hay personas que toman sus decisiones en función de esto y es correcto, eso es como uno toma decisiones en la vida, pero no podemos pasar por alto que esto está forjando tu personalidad, quién eres tú, ¿sí? También hablábamos de otra P aquí que viene en este libro que es tu, bueno, aquí eran algunos aspectos de la identidad, perdónenme, no de la personalidad, de la identidad, de la personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, en este punto estamos hablando de la carga de carácter, de forma que Dios puso en ti de manera innata. Es decir, cuando nosotros vemos a los niños, yo tengo 3 hijas en mi casa, y ahora que estamos criando una niña chiquita, la bebé de la casa, Rachel, nos damos cuenta que ella tiene una personalidad muy diferente a la de sus hermanas. Entonces, a veces la gente se acerca y le quiere hacer un cariño y ella no responde a los cariños igual que respondían mis otras 2 hijas. Y yo les digo, ella es diferente, ella no responde rápidamente a llamados de afecto, que le hagan un cariño o algo, que le quieran tomar el pelo. Ella es, ella es una persona que no lo acepta a la primera, ¿sí? E igual hay personas también que ella acepta y que yo digo, ay, es que esa persona no la debió haber aceptado. Y estamos viendo una personalidad que ella tiene, un carácter que ella tiene innato, que Dios lo puso en ella. ¿Sí? Ella
le gusta jugar, le gusta cantar, le gusta hacer cosas a veces que a otros niños no les gusta hacer, ¿sí? Entonces, yo comparo está creciendo ella y cómo crecieron mis otras dos hijas. Y a veces, por ejemplo, tenemos el problema que va y se mete al baño y agarra una taza y la mete al sanitario y le da vueltas o mete los muñecos ahí en el sanitario. Y yo me enojo y en alguna ocasión la regañé y la saqué de ahí, le di un manazo y le dije, ya no entres ahí. Y al rato volvió a entrar y lo volvió a hacer. Y volví a tomarle y decir, hijita, no puedes entrar aquí, esto no está bien. Y le di una corrección y fuera también. Y al rato volvió a entrar. Entonces ella tiene una personalidad así. ¿Sí? Ella le gusta explorar, le gusta hacer las cosas de esa manera. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Estarle prohibiendo toda la vida que lo haga? No. Mi labor es entonces venir detrás de ella, sacarla de ahí, lavarle las manos. Si lo vuelvo a hacer, no lo voy a dejar de hacer, decirle no lo hagas. ¿Sí? Y tengo la esperanza que en algún momento, cuando ella esté más madura y que entienda más, ella pueda dejar de hacerlo. Como una broma, me decía un amigo que ella va a ser pastora de una iglesia porque le gusta bautizar a los niños. Y me dice, y va a ser episcopal. Porque mete a los muñecos en el sanitario. Pero bien, esa es la manera como es mi hija más pequeña. Y nos damos cuenta en esto que esta carga personal que Dios ya puso en ti, que se llama personalidad, eso va a ser parte de tu identidad, ¿sí? Entonces, hablamos de otro punto también muy importante, que es tu propósito. Y este es un punto muy crítico, muy crítico para las personas. Porque yo le puedo preguntar casi a cualquier persona, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y me va a responder cualquier cosa superficial, ¿sí? Cualquier cosa no pensada, cualquier cosa que sabes que ni siquiera es el propósito de ella. Estábamos atendiendo a un joven en otro país y entonces este joven acababa de pasar por una crisis convulsiva y mi amigo John le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que tú quieres que Dios te haga? Yo lo veía que se quedaba así, yo quiero ser jugador de fútbol. Y luego le repite así como que, esperando que el joven responda, yo quiero que Dios me sane. Y le vuelve a preguntar, bueno, ¿qué es lo que tú quieres que Dios te haga? Bueno, es que yo quiero ser jugador de fútbol profesional. Lo dijo como 4 o 5 veces. Obviamente, una persona que va saliendo de una crisis convulsiva no está totalmente en sus cabales, no puede decir las cosas bien. Aunque personalmente yo pienso que allí había una situación espiritual más profunda. Este, pero no podía contestar de una manera apropiada, ¿sí? Lo que nosotros queríamos, ¿sí? Pero él estaba respondiendo algo con respecto a un propósito que nosotros queríamos llegar y él contestaba algo que estaba totalmente fuera de nuestras expectativas como respuesta. Ah, cuando tú le preguntas a alguien cuál es tu propósito en la vida, te van a responder cosas así, te van a responder cosas sin sentido, te van a responder o no vas a encontrar una respuesta que digamos sea apropiada. ¿Sí? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y es que el problema con el propósito en la vida es que es difícil para uno definirlo. ¿Sí? Si a ti te preguntan ahora, ¿cuál es tu propósito en la vida? Lo vas a tener que pensar. Y vas a tener que decir, buena pregunta. Criar a mis hijos. ¿Sí? Muy bien. Pero tu propósito está únicamente enfocado en desarrollar a 2, 3, 4, 5, 6 personas. Hasta ahí llega tu alcance en crearlos. Entonces te vas a dar cuenta que el propósito en tu vida tiene forzosamente que ir más allá. ¿Sí? Y tenemos que poner aquí como ejemplo al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él vino con un propósito bien claro. ¿Y cuál era ese propósito claro que Él tenía? Era rescatar a la humanidad, era reconciliar al hombre con Dios. ¿Y sabes qué?
Él iba a hacer el sacrificio, es decir, por eso lo llamaban el Cordero de Dios que quita el pecado, porque en su época los hebreos tenían que degollar un corderito perfecto, tomar su sangre, ponerla en el propiciatorio y con esa purificarse el sumo sacerdote una vez al año para poder entrar delante de la presencia de Dios purificado. Cuando Jesús vino, como explica la carta a los hebreos, dice que Él fue ese cordero, que Él derramó esa sangre para purificarnos a todos una sola vez, de una sola ocasión, una sola vez y para siempre. ¿Sí? Es decir, no había necesidad después de seguir sacrificando corderos. Jesús tenía el propósito en la vida muy claro. Pero para nosotros es muy difícil a veces. Inclusive, por ejemplo, si ustedes analizan la vida del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro se acerca a Jesús en la barca y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, él le dice, Simón, yo te digo que tú eres, Pedro es la traducción que tenemos, pero en realidad dice Cefas. Dice, tú eres Cefa o Kefa en el nombre original. Y le dice, y tú serás pescador de hombres. Es decir, él ya le dijo cuál es su propósito. Pero Pedro no lo entendió ahí. Jesús se lo dijo, él no lo entendió después de la crucifixión. Ustedes se dan cuenta que Pedro regresó al mar a pescar. Y ahí estaba en la barca. Cuando Jesús lo vuelve a llamar y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Él le dice, sí, Señor, te amo. Y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dice, sí, Señor, apacienta mis corderos. Y se lo pregunta 3 veces, así como Pedro negó 3 veces a Jesús. Era una manera de Jesús decirle, no te preocupes por esto. Tú estás perdonado, regresa a lo que yo te pedí. ¿Qué te pedí? Apacienta a mis corderos. Sé pescador de hombres. ¿Sí? Eso es lo que le estaba diciendo. Regrésate al propósito para el cual yo te llamé. Y entonces aquí es una pregunta muy buena para ti el día de hoy. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios te llamó? ¿Lo tienes bien definido o no lo tienes definido? Algunas personas dicen, es que yo recibí un llamado. Y entonces hablamos de otro aspecto aquí importante. El llamado. Uh, el hermano Scronings, que escribe este libro que tengo aquí al lado mío, él dice que a él le da miedo eso del llamado porque muchas personas lo utilizan para manipular. Y dice, no, pues es que yo tengo un llamado para esto. O para fanfarronear. Pero la verdad dice él que él se ha dado cuenta de que en cuanto al llamado es difícil a veces definirlo, es difícil porque el llamado de tu vida se va forjando a través de tu vida y tú te vas dando cuenta, tú lo vas descubriendo. Por eso algunas personas se tardan y llega un punto en el que dicen, yo creo que este es el llamado que Dios me dio para mí. Porque empiezan a analizar su pasado, porque empiezan a analizar sus dones, porque empiezan a analizar sus valores y entonces pueden llegar a esta conclusión. Que de hecho se los digo, les recomiendo ese libro que se llama, se escribe Chazón, es visión en hebreo, y ahí viene de algunos aspectos importantes de cómo poder entender cuál es el llamado de Dios para tu vida. Y este hermano decía, experiencias del pasado, dones espirituales que Dios te haya dado y valores morales. Por eso les explicaba ahorita los valores de mi esposa y mis valores, ¿sí? Porque yo tengo valores que son apropiados para el llamado que Dios me dio a mí, ¿sí? Para el oficio, para los oficios que yo tengo que ejercer. Y mi esposa tiene que tener ese valor de la justicia para tener, para trabajar en ciencias exactas. Imagínense ustedes un contador público o un secretario de Hacienda, por ejemplo, que diga, ay, pobrecito de este, le vamos a rebajar, vamos a cambiarle los números. Imagínate si un contador público en función de misericordia cambia números de sus libros al final de año. Eso se llama fraude, ¿sí? Entonces no se aplicaría de la misma manera para mi caso, que yo estoy atendiendo un paciente en el cual yo tengo que tener misericordia de una persona con respecto a lo que un contador público tendría que analizar, o un policía, o un juez, con respecto a la aplicación de la ley en ciertas áreas.
Entonces, nos damos cuenta que la justicia sí es muy, muy importante, al igual que la misericordia. Pero estos son dos valores. Tú te vas a tener que sentar y analizar cuáles son tus valores y decir, bueno, yo tengo un valor de la amistad, yo tengo un valor de la misericordia, yo tengo un valor de la lealtad, etcétera. Ahora los niños les ponen incluso el valor del mes en las escuelas, ¿sí? Tú tienes que analizar cuáles son tus valores centrales. Esto no quiere decir que los demás valores no los tengas. Tú te tienes que dar cuenta cuáles son los que son los más remarcados en ti. E incluso puedes buscarte por ahí en la red algún test de valores para saber cuáles son los más importantes. ¿Sí? También es importante que tú sepas cuáles son tus dones y no encajonarte a decir existen únicamente 10 12 dones y no hay más de ahí. ¿Sí? Eh, yo quisiera hacer una pausa aquí para saludar a las personas que nos están siguiendo. Perdóname que yo haya... ¿Me prestas tu teléfono? Para poder hacer eso. Porque el mío... A ver si lo logro ah, abrir a tiempo. Antes de que se nos acabe el tiempo de nuestro programa. Vamos a ver. Acá estamos. Ah, te agradezco mucho. Le doy muchas gracias a Dios por la vida de las personas que nos acompañan aquí en la producción, a Walter, a Bernard, y Sonia, buenos días, muchas gracias por tus saludos. Blanca Mendoza, también buenos días. Rafael López, uh, qué bueno que te recomendaron que el programa. Te agradezco mucho que nos estés viendo ahora. El tema de hoy lo vamos a continuar la próxima semana porque nos está faltando tiempo. Eh, Marlene, gracias, muy fiel Marlene, igual que las demás, igual que Blanca, igual que Sonia. Gracias por seguir en el programa y pues inviten personas, qué bueno que les ha gustado, qué bueno que les han gustado los temas, espero que los puedan estar tomando nota. Ya saben que el programa va a estar también en YouTube. Gracias, Walter. El programa saben que va a estar en YouTube y ahí lo pueden repasar, incluso pueden tomar notas o mandarme un mensaje. Es más 521 811 243 6434 para los que no están en México. Para los que están en México pueden teclearlo directo. Es 811 243 6434. Y para los que están en el extranjero, ya saben, tienen que poner más 521 811 243 6434. Yo espero sus mensajes si alguien de ustedes quiere mandármelo y con todo gusto les puedo mandar los aspectos importantes de lo que estamos eh, trabajando. El día de hoy lo tengo en notas, tengo que pasarlo a presentaciones de PowerPoint, pero si alguno en algún momento lo necesita de esa manera, con mucho gusto lo puedo ayudar y facilitarle el material. Como yo les dije, yo soy una persona muy ignorante y necesito leer para poder aprender y este material son cosas que otras personas también ya han subido a la red o ya han puesto plasmados en libros y pues le doy gracias a Dios porque podemos tener acceso a ellos. La siguiente semana nos vamos a adentrar un poquito más en la cuestión del propósito y el llamado. Vamos a hablar un poquito más también de la capacitación y de la influencia, ¿sí? Las diferencias entre influencia y autoridad. ¿Qué es influencia? ¿Qué es autoridad? Y también vamos a hablar de la compasión. Así que les agradezco mucho que nos hayan seguido el día de hoy y como les decía anteriormente, cualquier cosa que ustedes necesiten de mí, con todo gusto estoy para servirles. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Hasta la próxima.